A continuación tenemos a Óscar Gamarra Domínguez, licenciado en Turismo y Hotelería de la San Martín. Ha trabajado en PROMPERÚ. En la actualidad es docente y consultor, y desde 2013 es el director ejecutivo del Centro de Investigación en Turismo y Desarrollo Sostenible, CIDES Perú. Adelante, Óscar. Ok, buenas noches. Primero, agradecer a la Casona y a la Universidad de San Marcos por convocarme esta noche. De hecho, son muy pocos los eventos, y ustedes mejor que nadie lo saben, son muy pocos los eventos en donde tenemos la oportunidad de dialogar, de conversar y tocar estos temas tan importantes para el sector. Y esperemos además que estos temas no se queden en el ámbito académico y que que se puedan escuchar realmente con propuestas y acciones a nivel de políticas públicas, que es de lo que vamos a llegar a hablar al final. Quiero agradecerles también a ustedes porque se toman un tiempo dentro de una agenda bastante agitada, me imagino, en un día de semana para venir y escucharnos a nosotros, lo cual es bastante interesante. Cuando yo terminé de estudiar la carrera, éramos muy pocos los licenciados, y eso que estoy hablando de hace unos años atrás. Y también es importante comentarles el por qué por qué yo elegí esta parte de la carrera, que es la gestión del turismo, cuando nunca me la enseñaron realmente, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, lo primero que nos preguntaron o nos dijeron, y creo que fue un gran cuento, que nos formaban para todo, ¿no? Nos decían: ustedes van a aprender cómo gestionar una agencia de viajes, cómo gestionar una empresa de transportes, cómo gestionar un hotel, un restaurante, y si quieren pueden planificar en PROMPERÚ o en MINCETUR. Pueden hacer todo eso cuando acaben la universidad. Cuando acabé la universidad, la primera oportunidad que tuve fue de ser botones en un hotel. Duré 5 días y me di cuenta que no me gustaba lo que estaba haciendo, o no era mi opción laboral, y para eso no había estudiado 5 años. Y de hecho, creo que hay que entender muy bien la realidad del sector, puesto que los 90 fueron unos años de recuperación. Yo creo que hay que entender muy bien por qué nosotros creemos que el turismo es un boom en el Perú, cuando yo creo que realmente no lo es. Ha habido 20 o 30 años en donde hemos decaído en cifras, en servicios, debido al terrorismo y a la crisis política y económica que tuvimos, y es importante entenderlo porque a partir de los 90 es otra realidad la que vivimos, y sin embargo las mallas curriculares en las universidades se han adaptado poco o nada a esta nueva realidad, e incluso al uso de las nuevas tecnologías o tendencias del mercado. Es decir, vivimos un poco atrasados. Yo he visto libros de planificación turística en donde citan ejemplos de Cancún o de Acapulco, que es la planificación turística de los 60 y los 70, en donde el turismo ya es totalmente diferente. Yo creo que incluso en el Perú, en donde nuestros recursos que usamos para el turismo son culturales y naturales, necesitamos tener otra mirada diferente ligada a la sostenibilidad, porque no tenemos otra. Tenemos que cuidar nuestros recursos, que son tan frágiles. Pero entonces, les estoy hablando de hace casi 20 años que salí de la universidad, y tuvimos tuve que entrar a varios lugares, ¿no? Trabajar a PROMPERÚ, MINCETUR, como lo dijeron, luego a ONGs, y luego ahora docencias, consultoría, pero no es fácil. Esta parte del turismo no es fácil, por favor. La opinión que les voy a dar es una opinión personal, una opinión de acuerdo a mi vida profesional. No soy un investigador sobre el tema, no pretendo serlo. Además, este es un tema que se tiene que trabajar con especialistas, pero dentro de lo que he podido investigar en estos días, tenemos alrededor de 110 carreras profesionales relacionadas al sector turismo, que no es lo mismo que 110 universidades enseñándolas, puesto que hay universidades que tienen 2 y hasta 3 carreras diferentes relacionadas al turismo. Y como lo mencionó Rommel, mi colega ahora, tenemos muchas carreras dentro de turismo relacionadas, gastronomía, hotelería, tenemos una ingeniería en ecoturismo de la Villarreal, turismo y negocios en la Universidad Señor Esipán, en Lambayeque, y así podríamos seguir
Y acá lo más importante, yo creo que quizá no es analizar las mallas, puesto que tendríamos 110 mallas que analizar, sino es analizar las competencias y el porqué del sector. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que debemos ver es dónde están ubicadas estas carreras relacionadas al turismo. ¿Están ubicadas hacia el lado de humanidades, hacia el lado de sociales, o están ubicadas hacia el lado de ciencias empresariales? La mayoría de los que están aquí creo que están en ciencias empresariales. Y sin embargo, tratamos de hablar de gestión del turismo, gestión del territorio, vinculado a la gestión pública, desde el lado empresarial, lo cual ya resulta un poco complicado desde la malla, por los docentes y la orientación que se le da al perfil del profesional. Dentro de la carrera misma, no importa en dónde esté ubicado, ¿estamos hablando de gestión de destinos turísticos o estamos hablando de gestión de empresas de servicios turísticos? Hay una gran diferencia entre gestionar un destino y un territorio para analizar el bienestar de la población o analizar la sostenibilidad ambiental, cultural, social, política, institucional de ese espacio, o gestionar una empresa para lograr más rentabilidad. E incluso dentro de las mismas mallas curriculares de las cuales somos producto, la mayoría de los que estamos aquí, nos han brindado las competencias para gestionar empresas turísticas, para hacer dirección empresarial o para ser operarios de primera línea, para atender camas, hacer tragos, atender huéspedes, lo cual no quiere decir que está mal, pero yo creo firmemente que la universidad no se hace para eso. La universidad tiene otro propósito y creo que todos los que estamos acá tenemos esa intención de entender cuál es ese propósito. Pequeño panorama de la realidad de la educación de posgrado. Tenemos además que yo busqué, recuerdo hace como 10 años cuando iniciaba los estudios de posgrado, que posgrados en gestión del turismo, y no había. Lo que más se le acercaba era la maestría de ecoturismo de la Universidad Agraria, que es la más completa realmente, dentro de lo que es gestión de destinos, porque todas las demás estaban más ligadas hacia el lado empresarial o hacia el lado cultural, al lado del patrimonio, ¿no? Entonces, no tenemos, siendo Perú una potencia, supuesta potencia turística, una potencia turística en Sudamérica, nuestra oferta académica a nivel de posgrado, y esto es una oportunidad de mercado de hecho para las universidades, no tiene una maestría en gestión de destinos, a la cual podría acceder chilenos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos que nos miran con envidia, cómo tenemos Machu Picchu y cómo lo depredamos. Sin embargo, no tenemos una maestría, un posgrado relacionado a la gestión del destino. Siguiente. Tenemos que hablar un poco de la formación técnica que también existe en el Perú, puesto que las universidades lamentablemente están compitiendo con la formación técnica. Y vamos a ver que aun cuando existe Senfotur, que hasta hace 5 o 6 años todavía formaba administradores en turismo realmente, es decir, planificadores turísticos, ahora ya no lo hace. Ahora su administración turística está vinculada a la administración de agencias de viajes. Y más aún, si pretendemos que Mincetur contrate a un licenciado en turismo, jamás podría contratar a alguien de Senfotur, por una absurda norma que no se entiende, ¿no? Que el Mincetur contrata licenciados en universidades. Entonces, ¿dónde quedan todos los egresados de Senfotur, que eran mejores planificadores incluso que muchos de los egresados universitarios? Y bueno, y todos los demás, que obviamente hay muchísimos más institutos de formación técnica que compiten mejor que muchas de las universidades, puesto que ellos sí tienen laboratorios donde aprenden a atender camas, a hacer tragos, a hacer comidas, ¿no? Cocina, steward o todos los cargos necesarios, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que hay que analizar muy bien qué es lo que está sucediendo. Esta es la parte bonita. ¿Quiénes son las organizaciones competentes? ¿Quién es el que debería de poner las cosas claras? Bueno, ahora tenemos SUNEDU, pero acuérdense que políticamente la SUNEDU, hasta algunos de los candidatos anteriores querían echarse abajo a la nueva ley universitaria, y deben haber algunos que por acá todavía quieren echársela abajo, ¿no? Sin embargo, esta ley tiene un fin muy interesante, que es mejorar la calidad educativa superior en las universidades. Pero
Más adelante les voy a contar un poco lo que pretende la SUNEDU al 2017, pero ahora ellos son el organismo competente y que de hecho espero que pueda solucionar un poco nuestro gran problema, aunque es un problema que también vale decir, es un problema sectorial. Yo creo que el problema no solamente las mallas, lo que está sucediendo en el turismo es una crisis que está sucediendo en otros sectores y más aún es reflejo de nuestra propia cultura. Nuestra cultura como sociedad, ¿no? De la informalidad, del desorden y de no analizar ni investigar y hacer una retrospección y generar propuestas para mejorar. De hecho, no se hace en ningún sector y es parte de nuestra realidad. Mincetur y Senfotur. Senfotur porque es el órgano de educación de Mincetur, Senfotur es del Estado. Y Mincetur porque es el ente competente, es el ente que dirige, es el ente que debe visionar, el que debe poner las cosas claras para el sector. Y digo debería porque no lo ha hecho hasta ahora. Esperemos que la gestión que viene lo pueda hacer, pero lo va a hacer solamente si existe una masa crítica de profesionales que presionen y que incluso se lo propongan, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo en el sector es culpa de nosotros mismos. Y hablo porque estamos hablando de colegas. Es culpa de los profesionales del sector, que no hemos solucionado nuestros problemas internos y que aún ni siquiera podemos analizar bien nuestras propias currículas educativas. Pero Mincetur es el ente político, es el que debería solucionarlo a través de algún análisis sobre la brecha entre oferta y demanda y qué es lo que necesita el sector. Y lamentablemente el turismo en el Perú se ha desarrollado desde la visión privada. Y digo lamentablemente porque no es lo único que se tiene que mirar para desarrollar el turismo. Y el mercado, la empresa privada te pide operarios. Por eso hace un momento comentaron que la brecha, que es lo que dice la OMT, es que necesitamos mano de obra para el turismo. Pero solamente de mano de obra no se gestiona el destino turístico. ¿Existe algún colegio profesional de turismo? ¿De licenciados en turismo? Veo acá un par de personas relacionadas al colegio y le voy a pedir también al señor Elescano que por favor tome un tiempo de su exposición para que nos explique él directamente qué es lo que ha sucedido con el Colegio de Licenciados en Turismo. Pero el problema es que en este momento no existe. Podrá existir en papeles, podrá existir, para los que saben del tema, existe un conflicto muy grande que está siendo incluso judicializado, que ha hecho que no tengamos una representación gremial a nivel de licenciados en turismo. Es decir, en este momento no existe el Colegio de Licenciados, no tenemos representatividad y eso es muy grave para nosotros. Pero más grave aún es que el turismo no solamente existe por licenciados en turismo, sino existe por una gran diversidad de profesionales, arqueólogos, historiadores, economistas, marqueteros. Creo que todas las profesiones están relacionadas al turismo y sin embargo el Colegio de Licenciados no podría escuchar la voz de estos otros profesionales porque no serían parte del colegio. Es decir, necesitamos incluso hasta reformular el colegio profesional, de repente no solo de licenciados en turismo, sino de turismo y de los relacionados a él. Las universidades deberían velar por mejorar la calidad de sus propias mallas curriculares. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el propósito de la universidad? De alguna de ellas, no de todas, pero de la mayoría de universidades, especialmente privadas, pues es llenar el salón quizá como lo tenemos ahora. 60, 70, hasta 80 personas en un salón con profesores que ganan 19 soles la hora lectiva, que recién han egresado de la universidad, y que esto sucede, ¿no? Y lamentablemente sucede. Bueno, la SUNEDU, como dije, es parte de la solución, esperemos que sea parte de la solución. Y finalmente, los gremios y asociaciones del turismo, que existen, pero que sin embargo no tocan este tema. No es un tema importante. La mejora o la profesionalización del que estudia turismo no es un tema importante. Si lo fuera, veríamos que dirían algo al respecto. Y no lo vemos. De hecho, para Mincetur tampoco lo es. Y cuando hablo de gremios, hablo de Canatur, ahora, Pavit, que obviamente tienen otra finalidad, pero deberían interesarse por la gestión del destino y por ende por la gestión de los recursos humanos que trabajan en la actividad. Yo he tratado de definir, para los que ya me han escuchado antes, trato de abrir dos espacios claramente definidos sobre lo que entendemos por turismo, en lo que es gestión de empresas, de servicios turísticos y la gestión del destino o incluso la gestión del ocio, la gestión de la hospitalidad desde el territorio. Cuando hablamos de la prestación y gestión de servicios, pues habla de la hotelería, de la agencia de viajes, de todo lo relacionado a
alimentación, gastronomía, incluso la gestión comercial y empresarial, tocando niveles intermedios y gerenciales. Y cuando hablo de la gestión del destino y gestión del ocio, hablo de otras capacidades más ligadas a la planificación, al desarrollo sostenible, proyectos, investigación, legislación, concertación. Dale nomás. Entonces, aquí yo veo un problema, puesto que en el primer tramo también están los institutos, que son los que manejan mejor incluso toda la parte operativa de la prestación de servicios, y las universidades deberían entrar a la parte de gestión comercial y empresarial solamente, o con mayor esfuerzo o con mayor peso. Mientras que, y esto serían las universidades en donde deberían estar la parte o relacionadas al empresarial, ¿no? Que es las facultades en donde se encuentran la mayoría de universidades en turismo. Y en lo relacionado a la gestión del ocio, pues serían las universidades más con una visión social, una visión de análisis, una visión de propuestas de política pública o desarrollo territorial o sostenible. Aquí he hecho un pequeño cuadro que quiero compartir con ustedes sobre algunas capacidades que yo creo deberían tener. Para la operación técnica, como dijimos, son conocimientos técnicos en guiado, cocina, comedor, alojamiento, que incluso, como ustedes saben, y para los que han viajado por el país, en provincias ni siquiera contratan profesionales salidos de institutos técnicos, menos de universidades, porque es muy caro, ¿no? Para ellos es muy caro. En provincias se contrata mano de obra empírica, les enseñan cómo tender una cama y listo, ¿no? Que incluso trabajan mucho más. Vamos a ver también la informalidad del trabajo en el sector. Pero las competencias que yo creo necesarias para la gestión de empresas turísticas están relacionadas, por ejemplo, a la orientación empresarial, ¿no? Una finalidad de generar beneficio, de generar rentabilidad para mí o para el grupo, o para el grupo de empresarios que pusieron la empresa, es decir, un bien o un bienestar particular, ¿no? Mientras que para la gestión de destinos necesitamos pensar en cómo mejorar las condiciones de vida de una población en un territorio, es decir, generar bienestar, pensar en el bien común. Son cosas totalmente opuestas. Mientras que para la gestión de empresas necesitamos pensar en orientación al consumidor, al cliente, al mercado. Es decir, que el turista se vaya contento, que el turista se vaya feliz y que yo gane dinero por eso. En la parte de gestión deberíamos pensar en cómo deberíamos conocer al mercado, deberíamos conocer a nuestro cliente, pero cómo este cliente no afecta al poblador local. No solamente cuánto dinero nos deja o cuántos turistas llegan, sino si ese mercado al cual estamos apuntando es realmente el que va a generar menos impactos y más beneficios para la población local. Es una mirada totalmente diferente. Yo creo además que el turismo en el Perú, e incluso tuve una conversación con una directiva de Copesco hace algunos años, en donde me decía que el objetivo final de un proyecto de inversión pública era mejorar las condiciones para el turista. Es decir, el Estado se tiene que preocupar en cómo atender muy bien al extranjero, sin pensar, o en segundo plano, cuál sería ese impacto para la población local donde se desarrolla el turismo. Yo creo que es todo lo contrario. En el lado de gestión empresarial, conocimientos basados en la operación de empresas de servicio, competitividad empresarial, gestión de recursos humanos, logística, marketing de servicios. Mientras que para la gestión de destinos, nuevamente hablar de planificación, ordenamiento, legislación, sostenibilidad, marketing de destinos, gestión de espacios públicos en ciudades. Es algo que nosotros no hemos tocado, ni siquiera en Lima, y lo podemos ver. No tenemos espacios públicos en las ciudades para nosotros mismos, para el ocio que nosotros necesitamos. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a centros comerciales, porque no tenemos espacios públicos de cultura o de conocimiento para la misma ciudad. Y eso es algo que no solamente sucede en Lima, sucede en todo el país. Nuevamente, para el lado de empresas necesitamos saber sobre planes de negocios. Nuevamente, el indicador más importante es retorno de la inversión en el menor tiempo y el mayor grado de retorno de esa inversión, ¿no? Mientras que para la parte de gestión tenemos que pensar en sostenibilidad. Sostenibilidad económica, social, ambiental e incluso institucional. Para la gestión de empresas necesitamos liderazgo y dirección de equipos humanos en una empresa. Necesitamos pensar en equipo para lograr un objetivo. Cuando hablamos de la gestión de destinos, tenemos que concertar con autoridades de diferentes organizaciones, con autoridades de diferente carácter político, incluso, que es muy complicado. Cada ONG, cada municipalidad, cada asociación, cada gremio, cada emprendedor. Es decir,
todos piensan diferente y para el lado de gestión de destinos necesitamos ser conciliador, ser concertador, ¿no? Ser un líder, pero no de un equipo que me pertenece y al cual yo puedo cambiar, sino trabajar con personas que piensan diferentes para lograr un objetivo común. Entonces, cuando hablamos ya de quién nos contrata, ¿no? Que esa es una parte complicadísima. ¿Vamos a ir al sector privado o al sector público? O en algún momento vamos a ser emprendedores, como nuestro amigo de Futurismo, ¿no? Que es una empresa a la cual admiro mucho a través de las redes porque le está cambiando la cara al sector en determinada medida. Pero ¿vamos a ser emprendedores? ¿Nos están formando para ser emprendedores? ¿Realmente las mallas y currículas educativas están dirigidas hacia ello? ¿O es la excepción? No podemos esperar que algunos de los que salen de las universidades sean la excepción. Debemos de tener las cosas un poco más claras. Bueno, nuevamente la pelea o la competencia que hay entre institutos y algunas universidades enfocadas principalmente a la hotelería. Y cuando digo hotelería también me refiero a la gastronomía. Es el sector privado, ¿no? Hoteles, agencias, restaurantes, empresas de transportes, porque muchas o muchos trabajan también en aerolíneas, ¿no? Si ustedes ven los avisos de las aerolíneas, dicen necesitamos personal que haya estudiado en institutos o formación universitaria, ¿no? Entonces estudian 5 años para trabajar en un aeropuerto en operación al cliente. Y como digo, no tiene nada de malo hacerlo, pero no es la finalidad de la universidad. ¿Y qué pasa con las universidades enfocadas en gestión de destinos? Que yo creo que hay más, pero he puesto solo algunas. La Nacional de Trujillo, la San Martín de Porres tiene ahora una especialización muy interesante, los últimos 3 ciclos o 4 ciclos, 2 ciclos, que tiene cursos muy importantes de planificación, recién los últimos 2 o 3 años. La Ruiz de Montoya, la UNSA de Arequipa y la UNSAC de Cusco, por decir algunas, que están justamente más relacionadas a la parte de planificación. Pero ¿qué pasa con estos profesionales? ¿Quién los absorbe? ¿Quién los contrata? Pues bueno, no todos pueden entrar a Mincetur, ¿no? Ahí no hay más de 30 licenciados en turismo, en todo Mincetur. Ni en Promperú habrán unos 15, los demás no son de turismo. Senfotur tendrá pues 10 licenciados en turismo. Pero ¿qué pasa con las regiones y municipalidades? ¿Contratan realmente licenciados o personas formadas en universidades en turismo? No, lamentablemente no. Y hay toda una razón detrás. Las ONGs, algunas, hasta hace unos años, trabajar en una ONG para alguien que salía de turismo era un buen negocio porque había mucha cooperación al desarrollo. Ahora es muy poca, ¿no? Y algunos se vuelven consultores, ¿no? Algunos jóvenes me han preguntado ¿en qué momento te volviste consultor? ¿Dónde se estudia para ser consultor en turismo? Y eso es algo que yo también me pregunté en algún momento porque nunca se estudia para ser un consultor, aunque hay una universidad que tiene un curso de consultoría turística, ¿no? Qué miedo me da eso. Pero ¿dónde se estudia para ser consultor? Yo creo que las consultorías, y uno se atreve a hacer consultorías cuando te sientes capaz de solucionar un problema, ya sea de una empresa o de una organización, tienes experiencia y conocimiento, tienes cancha para poder entrar y mirar a la cara de quien te contrata y tratar de solucionarle un problema. Cuando se sientan capaces de hacerlo, entonces van a ser consultores. Antes de eso, por favor, no hagan planes, no hagan proyectos, participen como parte de equipos, pero no asuman esa responsabilidad, porque no solamente quedan mal ustedes como estudiantes o recién egresados, sino queda mal la universidad que está atrás y queda mal todo el sector. Por ese motivo es que nuestro sector sigue tambaleando. Bueno, las consecuencias de lo que está sucediendo, que para mí sí es una crisis, es el desprestigio profesional que yo siento que cuando trabajo y tengo la suerte de trabajar con equipos multidisciplinarios, los economistas, los ingenieros, los arquitectos siempre nos miran por encima del hombro. Siempre nos miran diciendo ¿qué tiene que hacer este turístico acá? Que prepare el café, que tienda una cama, que nos lleve de paseo. Porque es parte de lo que nos hemos ganado nosotros mismos, lamentablemente. El exceso de mano de obra. Todos estudian lo mismo y concentrados, centralización de la oferta, en las ciudades más grandes. Entonces hay mucha oferta laboral. Obviamente es más barata la mano de obra cuando hay exceso de mano de obra. Y también genera informalidad. La informalidad del sector es más alta. Tenemos como un 70-80% de informalidad en el sector, pero no es un problema para el sector, porque Canatur no dice nada, Mincetur no dice nada, y si lo dice, no tiene acciones claras para solucionar eso. Que como dije, también es un problema
de país, ¿no? Nuestra informalidad no solamente es de turismo. La baja calidad del empleo. Estoy tratando de conseguir, yo he visto un estudio, pero no lo tengo, en donde decía que el sector turismo era uno de los peores pagados a comparación de los otros sectores productivos en el país, ¿no? Y de hecho lo sabemos, la mayoría es informal, es decir, no tiene contrato estable, no trabaja 8 horas o 4, depende del medio tiempo, no tiene servicios, derechos sociales, de salud, de vacaciones, etc. Y nuevamente, para mí es una falta de visión sectorial. Es decir, ¿para qué promovemos turismo como país? ¿Realmente nos interesa que solamente el turista venga, se tome una foto, se tome un selfie, lo publique y se vaya feliz? ¿Es eso, para eso queremos turismo en el Perú? ¿O realmente lo estamos promoviendo para que sea una herramienta de desarrollo sostenible y que genere con mejores condiciones para todos? Yo creo que esa visión tiene que ser construida nuevamente, como dijo Rommel, en el Pentur. Es un Pentur que aunque suene feo, nos estafaron, porque el 2013 se publicó y se hizo una presentación en un hotel Miraflorino para presentarnos un Pentur que nunca fue aprobado y que se gastó cerca de 1 millón de soles, y nadie paga por eso. No hay responsabilidad en el sector, no tenemos una visión compartida, no teníamos una masa crítica, gracias. No teníamos una masa crítica, que yo creo que ahora sí la tenemos, ¿no? Una masa crítica capaz de poder levantar la voz en protesta, generar propuestas y poder hacer un cambio en el sector. Yo creo que estamos en buen camino, y eso lo vemos en el lleno del salón, y también a espacios como la Casona que abre sus puertas para poder hablar de este tema tan importante. Les menciono un poco lo que tengo entendido que va a ser la SUNEDU, y esto les cuento porque nosotros dentro del centro de investigación hemos hecho 2 conversatorios al respecto, 2 conversatorios en línea, uno el año 2014 y el otro hace un mes con la doctora en turismo Marcia Iberico de la Nacional de Trujillo, quien es también consultora o asesora de la SUNEDU, y nos decía que al 2017 la mayoría de carreras deben estar certificadas, especialmente turismo. Es decir, las competencias de todas las universidades deben ser estandarizadas de alguna manera, ¿no? De repente no les cambian el nombre, pero tienen que estar estandarizadas, ¿no? De acuerdo a dónde van a trabajar. Y los docentes competentes y bien remunerados, que es parte importantísima del sector, ¿no? No podemos pedirle peras al olmo, no podemos pedir buena calidad de profesionales si no tienen infraestructura, si no tienen buenos docentes, si no tienen una buena malla, y se tiene que trabajar en quién va a contratar a esos profesionales. ¿Cuáles son los retos? Pues bueno, generar más interés en el tema. Para mí, las palabras clave son masa crítica. Sin una masa crítica que pueda levantar, que pueda analizar, que pueda tener estos espacios, no vamos a poder lograr nada. Especialistas para el diagnóstico real y especializado de lo que estamos hablando. Como les comenté, esta es mi opinión personal, de acuerdo a mis años de experiencia en el sector, pero no me siento especializado para poder tocar este tema en otros espacios, ¿no? Es todo un tema educativo y de competencias laborales. Necesitamos normas y leyes que garanticen esta sostenibilidad institucional, ¿no? Incluso para el mismo colegio que fue creado por una norma, o para que se garantice la buena enseñanza educativa, no solamente en turismo, sino en otros sectores, y el colegio profesional que lidere, que tome ese liderazgo de nosotros como sector, como licenciados, y que se pelee, que vaya a pelearse con los gremios, que vaya a pelearse con Mincetur. Esa es su chamba. Para eso tendríamos un colegio. Siguiente, por favor. Yo quiero dejar esta frase que me gustó, la encontré hoy día. Haz de tu pasión tu profesión y no seas uno más del montón. No esperemos, acuérdense de mí, ojalá que en 20 años ustedes no estén parados acá hablando del mismo problema, y no seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Seamos analíticos, necesitamos analizar y criticar. Es bueno no seguir las reglas, tenemos que pensar en qué está mal y plantear propuestas. Tenemos que ser éticos. ¿Realmente estoy haciendo las cosas para lo cual me contrataron? ¿Me siento éticamente conforme conmigo mismo? ¿Puedo dormir en las noches sabiendo que me quemé las pestañas 5 años y fue para esto? Superación, eso es importantísimo como sector y de manera personal, ¿no? Crecer. Yo veo acá muchos jóvenes que los conozco hace 2 o 3 años, y justamente hace unos días, conversando con Elmer Barrio, hablábamos de ustedes, no los voy a mencionar, pero hablábamos de ustedes y decíamos que hay una semilla que está germinando, ¿no? Que inició hace 2 o 3 años en un conversatorio que tuvimos, pero que ya se nota, ¿no? Y hay gente hablando de esto y son colegas ahora.
Y finalmente los invito a que sean parte de CITES Perú, que somos un colectivo. Hablamos de estos temas a través de las redes y esperamos que en unos días más podamos lanzar nuestra web y dar a conocer nuestros objetivos más claramente, pero la idea es esta, ser un colectivo y generar este tipo de dinámicas y trabajar en alianzas estratégicas con la Casona o con universidades para tratar de mejorar el sector en turismo. Gracias.